Gracias por estar acá. Quiero que abran sus Biblias, por favor, en Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Vamos a leer. Para los que están familiarizados con la comunidad Esperanza Viva, sabe que estamos haciendo un recorrido a través del libro de Marcos y estamos allí junto con los apóstoles a los pies del Maestro caminando. Y las últimas 24 horas para los discípulos han sido realmente frenéticas, podemos decir. Se subieron a la barca, hubo una gran tormenta, pensaron que iban a morir, y cuando pensaron que iban a morir, el Señor con poder calmó las aguas de las tempestades, y allí se quedaron con una pregunta: ¿quién será este que hasta el mar y las aguas le obedecen? Y cuando pensaron que llegaban a tierra firme y se acabaron un poquito las tensiones, se toparon con un grupo de endemoniados, por lo menos dos, pero uno destacó, y nuevamente vieron a su Señor con poder y con autoridad sobre las tinieblas. Y dijimos el anterior domingo cuando estuvimos, el Señor cumplió su misión al dejar su misionero allí para predicar el Evangelio. Nuevamente los discípulos se suben a la barca y están a punto de presenciar una tercera escena, que es la tercera escena final que corona y responde ante la pregunta de los discípulos: ¿quién es este? Allí en Marcos capítulo 5, demos lectura por favor, versículo 21, dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pone las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiera nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio al alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él le mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Acompáñeme en oración. Querido Señor, al abrir tu palabra, Señor, ayúdanos a entender, Señor, verdaderamente quién eres tú, Señor. Tu identidad, Señor. Nos ponemos del lado de los apóstoles, Señor, diciendo: ¿quién es nuestro Salvador? ¿Quién es este Jesús, Señor, en quien creemos, Señor? Por favor, Señor, toca nuestros corazones. No permitan que salgan de la misma manera en lo que han entrado a este lugar, Señor. Ya tuvimos un tiempo maravilloso de adoración, Señor, y sé que hay un mover de tu Espíritu Santo, Señor, allí, Señor. Padre, obra en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Al analizar este texto podemos tomar dos caminos muy fáciles y cortos quizás. El primero,
ver esto simplemente como dos milagros poderosos del Señor Jesús y tratar de tomar una fórmula acerca de la sanidad de nuestro cuerpo y poner al manto de Jesús quizás como un elemento principal de sanidad. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto. Esa no es la misión de nuestro Señor Jesucristo. Su misión es mucho más grande, es mucho más profunda y es mucho más eficaz que sanar una enfermedad. Ahora, hablando de enfermedades y de pandemias y de todo lo que hoy nos acontece, definitivamente, y lo hemos dicho el anterior domingo, si hay un virus mortal, el cual están infectados todos los seres humanos, es el pecado. Los medios por el cual este virus se manifiesta o los síntomas son muchos: temperamentos descontrolados, ira, enojo, maledicencia, inmoralidad sexual, robo. Pero también este virus se manifiesta a través de las enfermedades, y estas enfermedades producen dolor, sufrimiento y muerte. Ese es el virus del cual todo humano está contagiado. ¿Quién fue el caso 001? ¿Quién trajo este virus a la humanidad? Definitivamente fue Adán, allí junto con su esposa en el huerto del Edén, obedeciendo las palabras de su creador, diciendo: si comen de este fruto verdaderamente morirán. Y a partir de allí los humanos estamos contagiados con el virus del pecado, pero no solamente la humanidad, también lo sufre la creación, también lo sufren los ríos, los mares, los peces, los animales. Y podemos verlo esta semana con las inundaciones esas terribles en el país más desarrollado e industrializado del mundo, que es Alemania, sufriendo más de 153 muertes por el desborde de unos ríos. Ellos no salen de su asombro como un país tan desarrollado, exportador de tecnología de punta, aún pueda sufrir por inundaciones. Definitivamente el hombre pone su foco y pone su centro. Con respecto a las lluvias, dice, quieren desarrollar nueva tecnología para detectar realmente la cantidad de lluvia que va a caer y hacer cálculos sobre los ríos y alertar a su población. Y el hombre pone todo su énfasis y toda su capacidad disponible también para desarrollar la ciencia, para desarrollar la medicina, para luchar contra este virus mortal de la enfermedad. Se hacen trasplantes de corazón, es impresionante, trasplantes de pulmones, trasplantes de hígado, trasplantes de rostro, extremidades. ¿Qué trasplante hoy ya no se hace? Sin embargo, lo único que hace la ciencia es reconocer que no tiene poder frente a la muerte. Lo único que hace es ganarle tiempo a ese paciente. La enfermedad del pecado finalmente acaba con todo aquel que está infectado del virus y tenemos que enfrentar la muerte. Entonces, la humanidad debe ser humilde y reconocer que solo ha habido una persona y habrá solamente una persona que ha vencido la muerte, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él venció a la muerte. Su tumba es la única tumba vacía, y no solamente que venció la muerte para sí, sino que puede hacer que otros venzan la muerte a través de Él. Y no es simplemente un hecho religioso, fue un hecho comprobado. Primero, porque fue asesinado por el imperio más sanguinario de todos los tiempos. Su muerte fue certificada y notariada no por los apóstoles, sino por el imperio romano. Y su resurrección al mismo tiempo causó revuelo a ese mismo imperio. Y su resurrección no solamente fue atestiguada por sus 12 seguidores, y quisiéramos decir sus 12 fieles seguidores, pero sabemos que fueron infieles en el momento de la prueba. Dice la palabra del Señor que fue atestiguado por más de 500 personas. Él tiene la cura, no solamente que la tiene, sino que Él es la cura contra la muerte. Jesús mismo expresó y dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá
eternamente. Juan 11:25. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga la vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y quizás del otro lado de la transmisión, o quizás algún corazón aquí dice: ¿será? ¿Será que Cristo Jesús nos va a resucitar? ¿Será cierta la resurrección? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo realmente podemos saber que al cruzar el umbral de la muerte, Cristo hará efectiva la resurrección? Más de un joven se pregunta eso. Más de un joven se pregunta: ¿estaremos confiando en el Jesús correcto? ¿En el Dios correcto? Y Jesús claramente no nos llama a simplemente creer en el vacío, en la corazonada. Jesús nos llama a creer en su palabra primeramente. Y su palabra atestifica de que la resurrección de los muertos es cierta y verdadera, que no es un cuento de ciencia ficción, que no es como la ciencia que tiene teorías que algún día se comprobarán, sino que es verdadera y absoluta. ¿Por qué? Porque por lo menos 3 personas en estos relatos experimentaron la resurrección como muestra de que Cristo Jesús tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. ¿Quiénes fueron esas 3 personas? Uno, el hijo de la viuda de Naín. El relato está en Lucas 7 del 11 al 15. Y es importante hacer notar esto. Una cosa es que el Señor Jesucristo hubiera hecho un milagro con sus 12 apóstoles y resucitado a alguno de ellos, y bueno, podemos dudar de alguna manera, pero eran sus seguidores, eran los quienes estaban con él. Esta era una viuda que no pertenecía al círculo íntimo del Señor Jesucristo. Un hombre que era su amigo, Lázaro, también experimentó el poder de la resurrección de Cristo, pero aún más estaba sepultado, ya estaba envuelto en vendaje, y allí el Señor Jesucristo le dijo: Lázaro, ven fuera. Y finalmente el texto de hoy nos habla de una niña que también fue resucitada. Al hacer esto, Jesús mostró su naturaleza divina, su poder sobre la vida y sobre la muerte. Y durante todo su ministerio terrenal, el Señor Jesucristo, a través de los milagros y los poderes, decía una cosa: yo soy aquel que puede darles la vida, yo soy aquel que puede darles la victoria sobre el pecado y finalmente sobre la consecuencia terrible del pecado, que es la muerte. Ahora usted puede decir: ¿y cómo logramos nosotros ser parte de esa victoria de Cristo? ¿Cómo nosotros podemos obtener y estar seguros de esa victoria? El texto de hoy nos narra por lo menos 3 pasos. 3 pasos. El primero, en arrepentimiento. Para experimentar el poder de Jesús sobre la muerte, debemos venir a Jesús en arrepentimiento. Allí alrededor de Jesús, junto a la barca, dice que estaba junto al mar. Cuando el Señor Jesucristo está junto al mar, subido en una barca, es que está tratando de mantener distancia con por lo menos, yo calculo viendo los textos, por lo menos a veces hasta 1,000 personas o 2,000 personas. Por eso Él tiene que meterse un poquito en el mar y de allí enseñar. Pero fíjense que siempre durante el ministerio del Señor Jesucristo, las multitudes lo acompañaron. Finalmente esas multitudes al final gritaron: crucifícale, crucifícale, ¿cierto? Siempre fueron manipulables esas multitudes, pero de entre esas multitudes fueron pocas las personas que se acercaron en arrepentimiento y fe delante del Señor Jesucristo. Y el texto ahí en Marcos 5:22 nos dice que fue uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y que luego vino y se postró a sus pies.
¿Quién era este hombre Jairo? Cuando la palabra del Señor dice uno de los principales, no piense que está haciendo una cortesía simplemente, no piense que está diciendo una amabilidad, está poniéndole un título a alguien. No, verdaderamente este hombre era un hombre especial, era un hombre reconocido. Era, podemos decirlo, para entenderlo en nuestro contexto, era casi como un pastor de la iglesia. Ahora, las sinagogas no tenían pastores, las sinagogas tenían administradores, gente que guardaba de los rollos, cuidaba el lugar, mantenía el orden, veía que todas las personas cumplan con la normativa, entregaba los rollos a las personas que esa mañana iba a enseñar la palabra, o él a veces enseñar la palabra. Dice que en una sinagoga común habían entre 3 y 7 personas que eran elegidos de la propia comunidad. Entonces, para ser elegido para este cargo, elegían a la persona más santa, más respetable, más de alta estima para todo. Así que este hombre Jairo era un hombre representable de la sociedad, era un hombre admirado, era un hombre religioso. Pero Jairo pertenecía a ese grupo religioso que en Marcos capítulo 3, versículo 6, habían decidido destruir al Jesús cuando él hizo un milagro justamente dentro de una sinagoga. Podemos decir que Jairo pertenecía al bando opuesto del Señor Jesucristo, al bando enemigo. Y es ahí el primer paso de arrepentimiento que tiene que dar Jairo. Y tiene que reconocer: yo formo parte de este grupo, yo formo parte de este grupo de personas, de los que no creemos en Jesús, de los cuales rechazamos a Jesús. Pero ahora tiene que dar un paso y decir: lo dejo, voy a postrarme delante de mis enemigos. El hecho de que Jairo se postre es despojarse de todo lo que él había creído por mucho tiempo. Fíjense que ellos confiaban mucho en la salvación por obra, confiaban bastante en ello, ellos se justificaban a sí mismos por su obrar. Y él tiene que reconocer: todo lo que he hecho hasta hoy no funcionó, no sirve, renuncio a eso. Y al renunciar a eso también tiene que renunciar a su reputación. Ya no va a ser el hombre reconocido, admirado, respetado en Capernaum. Va a ser un hombre señalado, apuntado. Muchos de los que se convertían cristianos o a los del camino, como dice la palabra del Señor, inmediatamente eran expulsados del pueblo. Inmediatamente sus comercios o eran cerrados o nadie más les compraba y era prohibido comprarles y venderles. En el mejor de los casos, por lo normal era excluirlo totalmente de la sociedad. Y Jairo tiene que hacer eso. Pero finalmente Jairo está renunciando a él mismo. Está renunciando a todo. De la misma manera, todo aquel que quiere experimentar la victoria sobre la muerte en Jesús tiene que renunciar a todo. Exactamente a todo. No puede usted venir con una mano en el mundo y tomar una mano a Jesús. No puede venir con sus ideas y que la tierra es plana y que no sé qué y luego tomar la mano de Jesús. No puede venir con su religión, con sus buenas obras y su creencia y su tradición y tomar la mano de Jesús. Usted tiene que soltarse y darlo todo y postrarse hasta los pies de Jesús, porque solamente se postraban delante de otros aquellos que reconocían que iban a ser sus siervos. Aquí los varones solamente una vez creo que nos postramos rodillita en tierra, ¿cierto? Doblamos la rodilla, sacamos la cajita cuadrada y hacemos la pregunta importante, ¿no? Y luego nunca más lo volvemos a hacer. Postrarse delante de Jesús era rendir y renunciar completamente ante Él. Pero Él tiene una petición especial.
Preste atención a la petición de Jairo. Dice, y le rogaba mucho: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea, ¿me ayuda usted con la lectura, por favor? ¿Sana? Salva. No está pidiendo exactamente o puntualmente sanidad por su hija, sino está pidiendo sea salva y vivirá. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿por qué Jairo está pidiendo salvación para su hija? Porque Jairo vio o escuchó por lo menos cuando justamente allí en Capernaum el Señor Jesucristo expulsó un demonio. El demonio dijo: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Jairo sabía que se estaba postrando delante de Dios y muchos milagros más que él escuchó. Los judíos en ese tiempo reconocían lo que hoy yo le estaba diciendo al principio, que si alguien estaba enfermo, que si alguien estaba padeciendo una enfermedad, no solamente era estoy enfermo, sino estoy sufriendo una consecuencia espiritual a causa del pecado de Adán. No simplemente separaban lo espiritual de lo físico, sino ellos decían: estamos enfermos a causa del pecado. Y es más, se preguntaban muchas veces: ¿quién pecó, este o sus padres? Así que la palabra salvación tiene siempre ese doble sentido. Sanidad, sí, física, pero relacionado con lo espiritual, porque la marca del pecado está presente en la enfermedad. Es su marca registrada. Así que cuando usted esté enfermo, puede decir: el pecado está lastimando mi salud, porque ese es un síntoma del pecado. La palabra específica para salvación, que es la raíz de casi todo el Nuevo Testamento, son dos: sozo, que significa salud, y sotería, que ya incluye la palabra sozo, que significa salvación. Pero esta palabra el Señor Jesucristo la va a utilizar muchísimo, y los apóstoles, para hablar acerca de la salvación. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver nuestra salud con la salvación? Lo dijimos al inicio. Porque el pecado trajo la muerte, y la muerte produce enfermedades que nos llevan hacia el propósito de la muerte, alejarnos de la gloria de Dios. Así que cada vez que usted encuentre la palabra salvación, piense de manera integral: es salvación de su alma y es salvación de su cuerpo. Significa quitar la enfermedad y dar salud, liberar de la derrota, dar la victoria, borrar el pecado y dar gracia. Siempre cuando se utiliza esta palabra, dice el diccionario, es liberar de algo malo y dar algo bueno. Ahora dijimos que el Señor Jesucristo estaba allí en una multitud, por lo menos 1000 personas. Pero cuando Jairo se postra delante de los pies del Señor Jesucristo, Él le presta toda su atención. Él ya deja de poner atención a la multitud, quizás, y lo interrumpe incluso Jairo, y en ese momento tiene la atención del Señor Jesucristo. Y eso es maravilloso, porque cualquier persona, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, usted que está al otro lado del celular o de la pantalla en el Facebook, puede postrarse y arrodillarse delante del Señor Jesucristo e interrumpir la gente de Jesús. De hecho, muchas veces Él dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y de un ejemplo, que hombre, que su amigo llega a la medianoche, va y le toca la puerta. Ese ejemplo de Dios, porque el Señor Jesucristo le encanta ser interrumpido, sobre todo si hay un corazón quebrantado y humillado. No piense que su oración tiene que viajar los miles de kilómetros que hay aquí hasta donde está el donde está el trono del reino de Dios. No, el Señor Jesús está allí disponible para usted a su lado.
No haga un esfuerzo porque su oración suba hasta el techo. Simplemente venga a Cristo con un corazón quebrantado. El Señor Jesucristo por eso dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les daré descanso. Mujeres prostitutas, niños, pecadores, ciegos, leprosos, todo aquel que vino delante del Señor Jesucristo siempre encontró la puerta abierta para decir: pase, ¿qué necesita? Nunca debemos pensar en que el Señor está tan ocupado que no puede atender a un corazón quebrantado. Pero ese corazón quebrantado debe desarrollar un segundo paso: la fe. La fe. Mientras el Señor Jesucristo va caminando con Jairo y la multitud lo acompaña, hay otra persona que va a interrumpir no solamente al Señor Jesucristo, sino a Jairo, que está preocupado. Aparentemente su hija estaba ya agonizando. Aparentemente cuando él sale faltaban minutos para que su hija pueda morir. Y él se da cuenta y él sale disparado. Sabe que tiene que llegar y traer a Jesucristo lo más pronto posible. Pero en ese momento el Señor es interrumpido. Dice el texto: pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y habría sufrido mucho de médico y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, interrumpe. Dijimos que Jairo era un hombre reconocido. Dijimos que Jairo era un hombre espiritualmente probo. Probablemente Jairo también era un hombre adinerado. Pero aquí vemos una mujer totalmente opuesta a Jairo. Mientras Jairo era aceptado, esta mujer era rechazada. Mientras Jairo tenía recursos, esta mujer había perdido todo lo que tenía en médicos. Mientras Jairo dirigía y organizaba la sinagoga, esta mujer no podía entrar a una sinagoga a causa de su enfermedad. ¿Cuál era la enfermedad que padecía esta mujer? Hicimos un poco de enfermedad forense con nuestro querido hermano, el doctor Antonio. Y la verdad es que aprendí muchísimo. El hermano sabe hartísimo. Gracias, doctor, por su ayuda. ¿Para qué le vamos a contar todo el resumen? Pero la conclusión del doctor Antonio, por el cuadro que presenta y comparando con los otros evangelios, uno me dice: esta mujer no era mayor de 40 años, era una mujer joven. Esta mujer aparentemente tenía un tumor en su útero. Hay un término médico cual ya no recuerdo, pero es un tumor. Es como que el músculo crece en esa parte y se forma un tumor. Y cada vez que le venía su periodo, este tumor se inflamaba y no solamente alargaba su periodo, sino probablemente quizás por muchos días sangraba, hasta que nuevamente el útero un poquito recuperaba. Pero ni bien estaba recuperando, otra vez venía e iniciaba el ciclo menstrual. Y es así que esta mujer por 12 años está sufriendo. Ahora las hermanas saben lo que es tener un cólico menstrual. Y esta mujer, cada vez que pasaba por ese proceso, pasaba por dolores terribles. Aunque el texto de la palabra del Señor no habla de esposo e hijo, y esta es simplemente una suposición, pero ¿qué le lleva a una mujer gastar todo su dinero? No tener familia. En la sociedad del siglo I, importantísimo poder tener prole, tener hijos. Una mujer que tenía hijos era llamada bienaventurada. ¿Por qué la inferencia? Porque si esta mujer tenía una familia formada, porque si esta mujer tenía hijos, ¿qué mujer, y lo sabemos por experiencia, va a gastar todos sus recursos? ¿Qué es lo que dice siempre mamá en casa? No se preocupen, estoy bien, no gasten, no me lleven al médico, estoy bien, ¿cierto? Ese siempre es el discurso de mamá, no gasten. Pero esta mujer gastó todo porque tenía un anhelo en su corazón: ser sana,
para poder tener familia. En Levítico capítulo 15, versículo 19, dice que una mujer con problemas de sangrado como ella la hacía ceremonialmente impura mientras la condición persistiera. Eso significaba que nadie podía tocar a la mujer, no podía entrar a la sinagoga y el templo. Si había un churrasco esa semana y ella estaba con sangrado de su menstruación, ella debería estar alejada de toda la reunión familiar. Fíjense el dolor de esta mujer por 12 años excluida, sin familia propia, excluida de su propia familia, sin poder tener relaciones normales con las personas, de tocar, abrazarse. No me toqué, estoy impura. Y todos quizás ya conocían a esta mujer como la impura, la que nadie puede tocar, la que seguramente ella pecó y por eso está recibiendo el castigo. Imagínense la carga y la culpa que esta mujer cargaba más allá de su enfermedad. Y es por eso que ella, sabiéndose que es indigna, sabiéndose que es pura, sabiéndose que ella no podía hablar como un maestro como Jesús, las mujeres no tenían acceso a un maestro como Jesús, lo sabemos por la historia de la mujer del pozo. Entre samaritanos y judíos no nos hablamos, y peor entre mujeres y hombres. Así que ella diseña un plan por su contexto, por su realidad. Por favor, no vaya a comprar el manto que le venden los de Pare de Sufrir, no haga eso. Ella dice algo: yo soy impura, yo soy indigna, pero este Jesús es el Hijo de Dios. Este Jesús está vestido con el poder de lo alto. Este Jesús es poderoso. Así que si tan solo me acerco y toco su manto, seré salva. Y la palabra tocar ahí es apretar, no solamente un toquecito, sino apretar por un momento. Y no sé cómo esta mujer se va abriendo paso entre medio de la multitud. Por ahí, tras que la ven, sabían que era la impura y se apartaban. O por ahí ella va sufriendo agachada y abriéndose paso, pero en un momento toca el manto del Señor Jesús. Y ella siente un gran alivio en ese momento en su cuerpo. Imagínense el dolor que esta mujer llevaba adentro, que ni bien toca el manto de Jesús, siente que algo cambió, siente que el dolor se fue, siente el poder del Señor Jesucristo. Se acerca en fe, creyendo en el poder del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo sabe quién la ha tocado. Él es omnisciente, Él lo sabía. Y en medio del apretujamiento, en medio de la multitud nuevamente, esa multitud sin fe, esa multitud que simplemente está allí por curiosidad, se pierde del poder del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo dice: momento, ha salido poder de mí. Y saben que eso es maravilloso, porque el Señor Jesucristo vino y se dio por todos nosotros. Él se dio a sí mismo, Él tocó a los enfermos, Él estableció una relación personal. No simplemente hizo así, sánense, sánense. No, Él siempre quiso tener, y no va a pasar la oportunidad para tener un encuentro personal con esta mujer. Así que hace una pregunta: ¿alguien me tocó y ha salido poder de mí? Y ahí los discípulos: Señor, te están apretando y venís a preguntar quién te tocó. Ellos también se están perdiendo de ello. Pero esta mujer dice, entonces, versículo 33, la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Nuevamente, alguien que se postra, la alergia. Mientras él aún hablaba, se postró delante de él y le contó todo el plan que había diseñado. Sabemos el nombre de Jairo, pero ni siquiera sabemos el nombre de la mujer. Simplemente es la mujer. Y escuchen lo que le responde el Señor Jesucristo. Ya deja de ser la mujer. Y le dice, versículo 34, y le dijo, ayúdenme ustedes,
¿Qué le dice? Hija. Oh, eso es maravilloso. Acabamos de ver el nacimiento de alguien dentro de la familia de Dios. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. ¿Qué dice allí? Tu fe te ha hecho salva. Lo mismo que estaba pidiendo Jairo para su hija, salvación. Esta palabra es maravillosa. Es una palabra un poquito más estructurada, es un poquito más compleja, donde está incluida la palabra salvación, donde está incluida la palabra sanidad. Pero ¿saben qué es lo maravilloso? Que está en tiempo futuro, o sea, en un tiempo para siempre. Eres salva y sana por siempre. Por eso es que es la hija de Dios. Se acercó en fe, no simplemente queriendo algo de Jesús, sino creyendo en Jesús, pidiendo ser liberada del poder del pecado y de la muerte. Ella no quería una sanidad temporal, ella quería un Salvador, alguien que le libre del poder de la muerte. Pero pastor, usted está diciendo eso, pero ella quería sanidad. Pero fíjese el texto: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Primero la salvación del alma y luego la salvación del cuerpo. Esa es la prioridad de Cristo Jesús. Esa es su prioridad del Señor. Salvar nuestras almas del pecado, salvar las almas del infierno. Ese es nuestro Salvador. Ese es Jesús. Por cierto, el nombre Jesús significa Jehová salva. Jehová es salvación. Y estas personas, tanto Jairo como esta mujer, han llegado a obtener la salvación. Y como un plus, esta mujer ha llegado a obtener la sanidad de su cuerpo. Y fíjense que el Señor Jesucristo también dice de tu azote. Esta palabra azote es un látigo, es de latigazo. Piensen en el dolor que se tiene esta mujer, que hasta el mismo Señor Jesucristo le dice: ya no tendrás más dolor. Y para que vean que el cuadro de la salvación es completa, le dice: hija, vete en paz. Porque es cierto, todo pecador es enemigo de Dios. Todo pecador está distanciado de Dios. Toda persona que tiene el poder del pecado sobre sí mismo es enemigo de Dios y no hijo de Dios. Hijos de ira, dice Efesios, hijos del poder que gobierna en la potestad de las tinieblas. Para vencer y obtener el poder de Jesús sobre la muerte y sobre la vida, hay que venir en Él en arrepentimiento, hay que venir en fe con un corazón quebrantado. Y escuche esto: debemos enfrentar a la muerte con la vida eterna. Mientras él aún hablaba, vinieron los de la casa de la principal de la sinagoga diciendo: Jairo, no molestes al maestro, tu hija ha muerto, todo está perdido, Jairo, se acabó, Jairo, ya no hay nada más que hacer. Jairo no dice nada. Jairo, sin embargo, no se va del lado del Señor Jesús. Se quebranta el corazón de Jairo, de tal manera que el Señor Jesucristo lo alienta. Y estas palabras de aliento espero que lleguen al corazón que lo necesita. Y el Señor Jesucristo dice: no temas, cree solamente. Y con esas palabras, con ese aliento de parte del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo aparta a la multitud, aparta al grupo de los incrédulos también, que eran los apóstoles. Solo se lleva 3 y llegan a la casa. Y en la casa el cuadro es terrible. Había un grupo de mujeres que ya estaban llorando, conocidas como las plañideras, mujeres que se dedicaban y trabajaban para ir a llorar a los velorios. Pero no solamente Marcos nos dice que habían plañideras o gente que estaba llorando, pero Lucas le añade un énfasis más: habían flautistas. No importa cuán pobre eras, por lo menos dice la ley o la tradición judía, dice que deberías tener
un flautista dentro de tu funeral, en tu velorio, para que cante notas tristes, para entristecer más y ensombrecer aún más la realidad. Así que cuando llega Jairo a su casa, el cuadro era terrible. La gente llorando por todos lados, su esposa llorando, la gente con la ropa desgarrada. En ese momento la gente se había quitado la ropa, se había desgarrado su ropa, y los flautistas tocando sonidos fúnebres. Ese es el cuadro de la muerte. Y sobre ese cuadro el Señor Jesucristo obtiene una victoria total. Y le dice: silencio, ¿por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, sino duerme. Y eso tiene un eco para los creyentes y una promesa maravillosa para todos los que depositan su fe en el Señor Jesucristo. Porque la palabra del Señor dice que los hijos de Dios que experimentan la muerte en este tiempo sin que venga nuestro Salvador, la palabra es: está durmiendo. Es cierto, la niña había fallecido verdaderamente, pero el Señor Jesucristo va a dejar esta promesa maravillosa para todos los creyentes de todas las épocas. El creyente que aparentemente muere, aparentemente la muerte está sobre él, no está muerto, simplemente está durmiendo. Y la gente se burla de él. Pasaron fíjense la hipocresía, del dolor, y cuando el Señor Jesucristo dice: está durmiendo, ¿cómo está? El Señor Jesucristo no necesita callar estas bocas. Él no necesita: vengan y vean. No dice: vengan y vean, sino dice: la mamá, el papá, por favor pasen. Los 3 discípulos pasen. Cierran la puerta. Y tomando la mano en la niña le dice, y este es uno de los pocos textos que está en el arameo original. Pedro seguramente guardó esta frase en su corazón, y cuando Marcos está escribiendo su evangelio, le dice: ponelo tal cual lo dijo el Señor Jesucristo. Es una palabra en arameo, talita kumi, que es una palabra cariñosa, cercana, dulce, ideal para una niña de tan solo 12 años. Fíjense el corazón amoroso del Señor Jesucristo. ¿Cómo sería traducida esa palabra al cruceño? Kunumicita, cambinga. Para los hebreos, corderita. Corderita, a ti te digo, levántate. ¡Wow! Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Hay un cuadro de sanidad allí? Sí, lo hay. Pero hay un cuadro más maravilloso: el poder de Cristo sobre la muerte y sobre la enfermedad y sobre el pecado. Y es un cuadro para usted y para mí, para que lo abracemos con fe, para que entendamos en quién hemos depositado nuestra fe, y que si alguno de nosotros parte, debe tener esta convicción: 1, va a dormir, y 2, va a ser despertado con unas palabras dulces de su Padre amoroso. Levántate, estás en casa, bienvenido, pasa a celebrar a la mesa del Padre. Y es por eso que el Señor Jesucristo le dice: denle comida a la niña, que disfrute, que coma, que se fortalezca. Y aquellos que resucitaremos algún día, igual al momento de ser resucitados, se nos va a decir: pasen a la mesa del Cordero, a la fiesta del Señor Jesucristo, coman, sírvanse, estamos de fiesta. El Cordero venció sobre la muerte y sobre el pecado. Qué maravilloso Salvador el que tenemos, que derrota la muerte, que derrota el pecado, y que puede hacer que cualquiera, sea digno, sea bueno, sea indigno, sea sucio, sea pecador, sea inmundo, cualquiera que se postre delante de Él, que le reconozca como su Señor, que venga en arrepentimiento delante de Él y pida
y crea en Él, recibirá la vida eterna. Oremos. Querido Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Qué maravilloso cuadro, Señor. Qué maravillosa salvación, Señor. Qué gran Salvador el que tenemos, Señor. Querido Padre, afirma nuestros corazones, Señor, en esta maravillosa verdad, Señor. Esta semana no fue fácil, Señor. Fue dura, Señor, para la familia y la comunidad, Señor. Pero esta palabra trae consuelo, Señor. Trae firmeza a nuestros corazones, Señor. Creemos en ti, Señor. Nuestro corazón ya se postró delante de ti, Señor. Y juntos, Señor, con los que se fueron, Señor, primero que nosotros, y nosotros los que le alcanzaremos, Señor, venceremos la muerte, Señor. No porque nos darás la vida eterna, sino porque ya nos diste la vida eterna, Señor. Y por eso la muerte, Señor, no puede cumplir su victoria sobre nosotros, Señor. Oh Padre, Señor, que nuestros corazones anhelen estar sentados a tu mesa, Señor. Que nuestros oídos anhelen, Señor, escuchar el levántate, Señor. Que nuestra boca, Señor, comunique de esta esperanza, Señor, a todos aquellos que están pasando por momentos duros, Señor, en un hospital, Señor. Levanta tu iglesia, Señor. Levanta corazones, Señor, que vayan y cuenten, Señor, de este gran Salvador que tenemos, Señor, y el poder que hay en Él, Señor. Y oro, Señor, para que aquellos, Señor, que aún están endureciendo su corazón, que están luchando, Señor, renuncien y se postren ante ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.